Amén. Palabra viva y eficaz. Imaginemos una noche silenciosa. Allá en el siglo I, viajemos en el tiempo. Esto va a ser un viaje en el tiempo. Digamos que es el año 62 de nuestra era. Figurémonos a un joven llamado Matatías, caminando en silencio por un callejón estrecho de la ciudad de Jerusalén, quien enrollado contra su pecho lleva un pequeño pergamino que contiene fragmentos de la ley y fragmentos de los salmos. Esos que han sido copiados a mano, y él los lleva y los resguarda con tanto cuidado y con tanto amor. Esto no es solo tinta y piel, para él es un tesoro, algo invaluable que lo cuida como a sí mismo. Este joven, por el simple hecho de ser cristiano en este tiempo y en esa era, vive bajo amenazas constantes. El imperio romano lo está vigilando. Las sinagogas judías están ahí divididas y viendo de reojo. Y los hermanos en Cristo, muchos, están siendo encarcelados. Él no tiene un Nuevo Testamento completo. Apenas tiene, como les dije, palabra memorizada, oraciones repetidas que ha guardado en su corazón, escondidas ahí en su corazón, y además este pequeño pergamino. Esa misma noche llega a casa y empieza a meditar en uno de los textos de que contiene este pergamino, específicamente en el Salmo 95. En especial en aquellos versos que dicen: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Meditando en ese salmo, como muchas veces nos pasa a muchos, se quedó dormido. En su sueño, mientras dormía, apareció frente a él un hombre extraño. Vestía ropa moderna de nuestra era. Sostenía un libro muy bien encuadernado y en su mano cargaba un dispositivo luminoso. Shalom, dijo Matatías, la paz sea contigo. Lo hizo con cautela y con cierto temor. Le preguntó: ¿eres judío o discípulo del Nazareno? Le preguntó en el sueño. Soy discípulo de Cristo, respondió aquel hombre. Me llamo Carlos, vivo en Tegucigalpa, un lugar del que en tu época no hay conocimiento, pero estoy viviendo muchos siglos después de ti. Matatías, extrañado del nombre, de la vestimenta, de lo que miraba, de lo que le decía, frunció el ceño, pero no retrocedió, no se asustó a todo lo que estaba viendo y a todo lo que estaba escuchando. Le preguntó, le señaló el libro y le dijo: ¿tienes las escrituras? Y Carlos respondió: sí, las tengo todas. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en múltiples traducciones. La llevo conmigo, en papel, en el teléfono, en la nube, la escucho, la subrayo, sí la tengo. Matatías bajó la mirada y tomó de nuevo su pequeño pergamino y se lo aferró una vez más a su pecho. Yo apenas tengo fragmentos, le dijo. A veces solo tengo memoria
de algunos pasajes que escucho en las sinagogas o a otros hermanos en la fe. A veces solo tengo la esperanza de que un día tendré más pergaminos pequeños con más fragmentos de otras porciones de las Sagradas Escrituras. Carlos sonrió con un poco de pena y de vergüenza al escuchar eso. Pero Carlos le dice, en mi caso, muchas veces la palabra descansa cerrada en mi estante de libros. Tengo acceso, pero lucho con muchas distracciones, con el ruido de esta época, con la comodidad con la que vivo y en un mundo que relativiza la verdad. Matatías levantó su pergamino y de nuevo lo presionó nuevamente, agradecido contra su pecho. Y dijo, cuando nos persiguen, la palabra de Dios también nos persigue a nosotros y nos alcanza. Nos hieren y la palabra nos sana y nos llama al reposo, pero también nos llama a la obediencia. No podemos huir de ella. Y así empezó una plática de asuntos bíblicos entre ellos dos. En un momento Carlos abrió su Biblia y leyó en voz alta, sorprendido por lo que estaba pasando. Y leyó aquel pasaje que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Su compañero del siglo I, Matatías, asintió con la cabeza y dijo, esta palabra me examinó cuando seguir a Cristo podía costarme la vida. Y también noto que aún sigue viva en ti, que vives siglos después de mí. Aunque el peligro de tu época sea diferente al peligro de la mía. Ambos se miraron con gratas emociones en silencio. Uno rodeado de escasez, el otro de abundancia. Uno bajo persecución, el otro bajo comodidad. Pero la misma palabra había atravesado el corazón de ambos. Entonces, dijo Carlos, no es la época lo que da poder a la palabra. No, respondió Matatías, es la palabra que juzga a cada época. Y en ese instante el sueño terminó, pero la voz de la palabra permaneció viva y eficaz en el corazón de Matatías. Y así, separados por casi 2000 años, Matatías y Carlos descubrieron la misma realidad. No fue la persecución la que le dio poder a la palabra. No es la tecnología la que la hace relevante. Y no es la cultura, ni ha sido la cultura la que la mantiene viva. Es la palabra misma, porque la palabra de Dios en sí misma es viva y eficaz. La misma palabra que sostuvo a los creyentes del siglo I con apenas algunos pergaminos escondidos, es la misma que hoy confronta a los creyentes del siglo XXI, a nosotros, los que estamos rodeados de Biblias, de dispositivos inteligentes y del ruido de nuestra época. Porque la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios no depende del acceso o de la disponibilidad que haya de ella, ni de la época, ni del pensamiento predominante del momento. Depende exclusivamente de que es la palabra de Dios. Y es precisamente esa verdad que el autor de Hebreos nos muestra y nos advierte cuando dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. En otras palabras, la palabra que promete reposo es la misma, que examina y toca hasta lo más profundo del corazón. La palabra que nos consuela es la misma que nos corta y que nos exhorta. Porque ni la época, ni los retos de la época, ni los desafíos del momento, ni la fidelidad o poca fidelidad o lealtad de los cristianos condiciona la vida, el poder o la eficacia de la palabra de Dios. Hoy estamos frente a un hermoso versículo, popular versículo, en cuanto al poder de la palabra de Dios se refiere, en cuanto a la Biblia se refiere. Este pasaje que hemos leído inicialmente nos menciona la vida y eficacia de la palabra. Luego nos enfatiza el poder penetrante de esta palabra. Y finalmente destaca la claridad de la visión de Dios para con nosotros. Una visión total de nuestros pensamientos, de las intenciones de nuestro corazón, ya que a Él todo le es manifiesto. Para Dios y por su palabra, Él todo lo ve. Hoy vamos a ver entonces estos tres asuntos: la vida y eficacia de la palabra. 2, el poder penetrante de la palabra. 3, la manifestación de todo nuestro ser ante la mirada de Dios y de su palabra. Iniciemos la vida y eficacia de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Afirmamos que la palabra de Dios es viva, pues al ser la palabra de Dios, siempre está vigente, nunca está obsoleta, nunca está desactualizada, no requiere una nueva edición, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Ella en sí misma es viva. Ahora, como creyentes, portadores que amamos y estudiamos la palabra, reconocemos que la palabra de Dios o la Biblia es atacada y lo ha sido. Es examinada con fines críticos o de cuestionamiento. Y en ciertos lugares, incluso en nuestra época, es prohibida. Pero esto no opaca su luz, ni ahoga la vida de la palabra de Dios. Todo lo contrario. Es por su vida y por su eficacia y por su poder lo que provoca que sea atacada y hasta prohibida. Si no fuese viva, si fuera un libro muerto, no recibiría ataques, no habría prohibición, pero saben que tiene fuerza y poder, por eso actúan contra ella los que odian a Dios y su palabra. Pero no han podido con todo lo que han hecho. La palabra del Señor sigue viva. El corazón de la Biblia sigue latiendo, sigue bombeando y sigue irrigando sus verdades por medio de sus mensajeros. Y no solo por los mensajeros ante auditorios de diversos tamaños, como su servidor. También sigue llegando a muchos lugares por aquellos mensajeros privados, por cada uno de ustedes, los que hablan en las calles, en las oficinas, en la mesa familiar de los alimentos y en otros tantos lugares que Dios les concede estar. Me parece muy acertada la afirmación de un hombre llamado William Barclay, un erudito bíblico, cuando dijo: cuando tomamos en serio la palabra de Dios, nos damos cuenta enseguida de que no es solamente un libro que se puede leer y estudiar, sino una palabra viva
que hay que poner por obra. Y por esa misma razón creo que el salmista dijo, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame con tu justicia. Más adelante dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no solo es viva, también decimos que es eficaz. Y lo afirmamos así porque la palabra de Dios cumple su propósito. La declaración de Dios por medio del profeta Isaías no está en discusión cuando dijo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es eficaz. En muchos sentidos podemos identificar su eficacia, pues da consuelo al que está sufriendo congojas, redarguye al que está confundido, guía al que está desorientado, a la vez santifica a la iglesia del Señor, confronta al que está errado, alienta al que está abatido y vivifica al que ha creído en Jesucristo. Cuando alguien lee la Biblia y llega, por ejemplo, a los evangelios, estos eficazmente muestran la divinidad de Jesucristo, la santidad de su vida sin pecado y la maravilla de su obra expiatoria en la cruz, donde fue sacrificado por nuestros pecados. También nos muestra eficazmente cómo fue su gloriosa resurrección. Nos muestra el glorioso evangelio. Y desde la Biblia somos confrontados de tanto en tanto eficazmente y guiados al arrepentimiento, a la consagración, a la fe, a la devoción. Alguien escribió muy certeramente, la palabra no solo vive, ella obra. No solo ilumina, también transforma. ¿Por qué transforma? Porque es eficaz. Ahora el escritor de Hebreos no se queda allí. Él sigue adelante expresando más verdades acerca de la palabra de Dios. Por eso me gustaría que también meditemos en el poder penetrante de la palabra. Se considera que fue aquel famoso líder comunista Nikita Khrushchev, aquel líder de la extinta Unión Soviética, que luego que ellos lograran enviar un satélite que orbitara la Tierra, el Sputnik, llegó lleno de todo su orgullo, y lo digo sin temor, también lleno de toda su ignorancia, y dijo, se le acuña a él esta expresión, nuestro cohete está en el espacio. Se está dirigiendo hacia el sol. Y de manera burlesca dijo, y no hemos visto a Dios. Así que, dijo él, estamos apagando las luces del cielo que ningún hombre podrá volver a encender. Afirmó que estaban rompiendo incluso el yugo del evangelio, el opio de las masas, copiando la expresión de uno de sus maestros. Así lo llamó. Sigamos adelante, dijo, y Cristo quedará relegado a la mitología. Como les digo, lleno de ignorancia y lleno de orgullo. Como sabemos, la Unión Soviética fracasó y desapareció.
Y el mensaje de Cristo y de la palabra de Dios llegó incluso hasta la misma Moscú, hoy capital de Rusia. Bueno, allí inició el avance tecnológico que explora la inmensidad del espacio y del universo. Al día de hoy hay una compañía de Estados Unidos de nombre Starlink que tiene en el espacio, en nuestra órbita, más de 7,000 satélites que están ahí orbitando la Tierra. A la vez, esto es algo maravilloso que pasó en el año 2021, fue instalado en el espacio a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra el poderoso y el nuevo y más poderoso telescopio James Webb, que tiene la capacidad de capturar imágenes a millones de años luz. Los científicos dicen que con el web se puede lograr ver lo que ellos llaman el universo profundo. Es por medio de este telescopio que se han capturado, a mí me gusta curiosear eso, imágenes de nebulosas en el espacio. Por ejemplo, la que llaman el ojo de Dios, la que llaman los pilares de la creación o los anillos de compromiso. Sin duda el ser humano es sumamente brillante y ha logrado construir máquinas poderosas. ¿Saben ustedes que el ser humano ha logrado perforar en la tierra hasta 12 kilómetros de profundidad también en una ciudad rusa? Ya eso está tapado y abandonado porque la temperatura les arruinaba las máquinas. Han logrado explorar en el mar casi 11 kilómetros en las profundidades del océano. Pero el hombre, la modernidad, con todo su avance tecnológico y aún con su vasta inteligencia, hay un lugar donde el hombre no puede acceder. No tiene autorización ni capacidad para hacerlo. Me refiero a las profundidades del alma, a las profundidades del espíritu, a las profundidades del corazón. Pero la palabra de Dios, por la cual Dios creó el universo, sí puede penetrar y llegar a lo más hondo e insondable de sus corazones, de nuestros corazones. Y lo ha hecho. Y la analogía que usa este texto para decirnos esa verdad es que es una espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. A Dios nadie lo engaña. Le pueden mentir, pero Él sabe que es mentira. No lo engañan. Él ve hasta las intenciones del corazón. El hombre puede llegar no sé hasta dónde, a Marte, dice Elon Musk, que ya va a tener su finca, no sé. Pero no puede ver las profundidades del corazón. No puede. La palabra de Dios sí. Muchas veces la gente es fría a la palabra, pero un día, sin que se lo esperara, escuchó un verso que le traspasó el alma, que lo conmovió, que lo quebrantó, que lo derrotó, que lo hizo ver que Dios es maravilloso y que ocupa urgentemente del Señor, porque la palabra de Dios llega hasta las profundidades del corazón del ser humano. Sin importar, hermanos, qué tan reservado o duro de corazón sea alguien, siempre llegará el momento que será penetrado hasta las profundidades de su alma con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que no se opongan a la palabra, mejor sean sensibles a ella. Finalmente, el texto muestra una verdad maravillosa que nos hace reflexionar mucho. Muestra la manifestación de todo nuestro ser ante los ojos y la mirada de Dios y de su palabra.
Leamos por favor Hebreos 4:13. ¿Qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Si la palabra vive, más que en una condición, es un estado, si la palabra vive, si la palabra penetra, podemos concluir entonces que nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede esconderse del ojo de Dios. Nadie ni nada. No pueden esconder ni sus pensamientos de la mirada de Dios. No hay escondite, no hay disfraz, no hay maquillaje, no hay antifaz ni máscara, no hay camuflaje alguno con el cual el ser humano pueda ocultar quién es ante la mirada fija de Dios. Él nos ve y nos ve tal cual somos. Ahí, hermano, no hay nada que aparentar. Él nos ve tal cual somos. Y a través de nuestros ojos puede ver todos nuestros secretos. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Cuando expresa que para Él todas las cosas están, ¿qué dice? Desnudas. No hay nada. Lo más íntimo, Él lo ve. Lo que no queremos que nadie vea, Él lo ve. Para Él no hay nada oculto. No podemos fingir ante Él, porque no lo vamos a engañar. Nos podemos engañar entre nosotros, pero a Él nadie lo va a engañar. No se engañen pensando que lo van a engañar. Luego ese pasaje dice, las cosas están abiertas a los ojos. Se lee rápido, pero cuando uno estudia este pasaje, esa palabra que está traducida como abierta es una palabra bien compleja. Está bien traducida, pero para entender mejor el texto, es bueno estudiar la palabra que, inspirado por el Espíritu Santo, el autor de Hebreos usó para escribirla. La palabra es tetrakelismena. Esta palabra en el griego original se usaba por lo menos para tres cosas que le dan significado a lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Primero, uno de los significados de abiertos esos ojos, o de esta palabra tetrakelismena, es cuando un luchador somete a otro por medio de una técnica en el cuello y lo toma y lo controla y lo somete y lo inmoviliza y lo logra inmovilizar y someter de tal manera que hacía que su mirada fuera fija a la mirada de él. Se entrelazaban las miradas. Un experto comentarista bíblico dice, quiero citarlo literalmente, puede que creamos que hemos conseguido evitar a Dios por un cierto tiempo, pero llega el momento en que nos agarra de tal manera que ya no podemos evitar encontrarnos cara a cara con Él. Va a llegar el día, porque para Él nada es oculto. Otro significado de esta misma palabra que se usaba para algunas cosas en el siglo I, es que también se usaba para referirse cuando colgaban a un animal para despellejarlo y quitarle su piel. Aquí ilustra que ante Dios
nada de nuestra apariencia externa nos protegerá ante Él. Cuando estemos frente a Él, la mirada de Él podrá ver lo más profundo de nuestro ser y va a quitar todo lo que nosotros le hayamos puesto. Y un tercer significado de esta palabra también se usaba para una acción contra un imputado que era llevado a un juicio o a una ejecución pública. A este se le ponía un puñal bien afilado en su mentón o en su barbilla, con el objetivo de que no pudiera agachar su cabeza y no mostrar su gracia y su vergüenza. Se lo ponían para que mostrara su cara y que sintiera vergüenza y que se enfrentara hacia el juicio de lo que había hecho. Así lo obligaban a que tuviera su cabeza levantada y se viera su vergüenza ante la vista de todos, que sus ojos no se ocultaran de las faltas que habían hecho. Esto nos hace apuntar hacia aquel momento futuro cuando estaremos ante la mirada de Dios, donde sabremos que no podemos ocultar nada y que Él no va a dejarnos bajar la mirada. Este versículo dice, ahí está, lo pueden ver, de una manera tan notoria, específica, que un día tenemos que dar cuenta. ¿Lo ven que así dice? ¿O solo es mi Biblia? La de ustedes también dice lo mismo. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos va a someter. Nos dejará atrapados entre la fuerza de sus manos. Quedaremos inmóviles sin poder huir frente a Él, sin poder escapar de su juicio. Debemos saber desde ya que en este momento nada de nuestras apariencias podrá ocultar lo que realmente somos. Dios quitará de frente a sus ojos toda apariencia externa para ver lo interno y lo profundo de nuestra alma. Finalmente, ese día nos enfrentaremos a su mirada como juez para dar cuenta. Aunque deseemos bajar la mirada, no podremos. Él no lo va a permitir. Estaremos con los ojos abiertos y la mirada firme siendo juzgados. Para ese día, solo hay una forma de estar listos, de ir sin culpas y de ir en paz, gozando del reposo eterno. Y eso es solamente creyendo de todo corazón en Cristo como el Salvador y el Mesías prometido. Creyendo en Jesucristo y en su maravilloso evangelio. No, por más que hagamos, no podemos limpiar la suciedad que hemos hecho. Solamente poniendo nuestra mirada y nuestra fe en Jesucristo por su sangre nos limpia de todo pecado. Únicamente recibiendo a Cristo, creyendo en Él con arrepentimiento y fe, podemos enfrentar ese momento en paz y en reposo. No hay escape de ese juicio, pero sí hay refugio en Cristo Jesús. Para finalizar, lo que hemos hablado en esta mañana, podemos decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra muerta, tampoco es una palabra desfasada, es una palabra viva y eficaz, que penetra con su verdad lo más hondo de nuestra alma. No hay forma de esconderse o de huir de ella.
Lo más sabio es acercarse a la palabra de Dios. Lo más sabio es escudriñar las escrituras y ser hacedores, no oidores olvidadizos de ella. Aquí encontraremos la gracia. Aquí conoceremos a nuestro maravilloso Salvador, quien nos ofrece su perdón, su vida eterna y su reposo eterno, la paz con Él, para que el día que nos toque dar cuenta, sepamos que ya alguien pagó por nosotros y podemos estar con Él cara a cara para alabar su nombre. Hermanos, qué precioso es meditar en la palabra. Amemos su palabra y amemos a Cristo. Consagremos nuestra vida al Rey. Recibamos a Cristo como Salvador si no lo hemos hecho. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, sin duda tu palabra es viva y eficaz, pero qué cosa más hermosa es meditar en ello. Y saber que tú, Padre, con tu palabra, con tu poder, con tu mirada, puedes ver a lo más profundo y hondo de nuestra alma y de nuestro corazón. Qué poder, qué eficiencia. Ni aún la tecnología de punta se compara al poder de tu mirada, Señor. Y Padre, ayúdanos a preparar nuestra alma para ese momento futuro que nos espera. Pues tu palabra dice ahí mismo, en esta epístola, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Que nuestro mentón esté levantado por la gracia de Cristo, no por un puñal. Que estemos sometidos a ti por voluntad, oh Señor, y que ya te hemos permitido ver todo nuestro ser, para que veas la sangre de Cristo, pues hemos creído en Él. A los que no han creído, Padre, guíales a creer y a bautizarse. Te lo pido en el nombre de Jesús. Santifícanos con tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Podemos continuar.